Bueno, soy Ariana Tomás y voy a empezar con esta exposición hablando sobre el sector bancario. El sistema bancario peruano está constituido por el conjunto de instituciones bancarias del país. Lo integran el Banco Central de Reserva, el Banco de la Nación y la banca comercial y de ahorros. La principal actividad de la banca comercial y de ahorros es captar el dinero del público en depósito u otra modalidad y emplear este dinero para conceder créditos en diversas modalidades o en operaciones sujetas a ciertos riesgos de mercado. Pero ¿qué funciones tiene el sistema bancario? Aparte de su finalidad principal, ya comentada anteriormente, los sistemas bancarios tienen una serie de funciones que marcan su labor. Un ejemplo son garantizar que la asignación de recursos financieros sea totalmente eficaz, así como contribuir al desarrollo y estabilidad monetaria del país, fomentar el ahorro y la inversión, recibir depósitos en dinero del público en general, otorgar créditos a corto y largo plazo, manejar cuentas de cheques, de ahorros, de tarjetas de crédito y lo relacionado con ellas, recibir depósitos de los siguientes documentos como son certificados financieros, certificados de depósito bancario, entre otros. Como se sabe, cada país cuenta con sus propias leyes e instituciones que regulan y supervisan el funcionamiento de las entidades financieras. En el caso del Perú, estas instituciones son las siguientes: el Banco Central de Reserva del Perú, o BCRP, la Superintendencia de Bancas y Seguros, las administradoras privadas de fondos de pensiones, conocida como SBS, la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, también conocidas como CONACEP, y la Superintendencia de Administración de Fondos de Pensiones o SAFP. Como se mencionó anteriormente, el sistema bancario invierte una parte sustancial del ahorro privado en las economías, de modo que el comportamiento de las entidades tiene una repercusión notable en cuestiones esenciales del desarrollo económico. Para entender un poco más el sector bancario, es importante mencionar a los bancos más representativos del Perú, los cuales son dirigidos a su vez por los grupos más influyentes del país. Empezamos con Interbank, la empresa bancaria estrella Interbank del ultramillonario Grupo Intercorp del Perú. Interbank es un banco comercial y ocupa el cuarto lugar del mercado de créditos y depósitos con una participación del 12% a diciembre del 2018 y disputa el primer lugar en tarjetas de créditos con el Banco de Crédito del Perú, más conocido como BCP. Luego se encuentra BBVA Continental. Actualmente el BBVA en el Perú es el segundo banco de mayor cuota de mercado, con una participación del 20,4% en el negocio de créditos y 21% en el negocio de depósitos, detrás del Banco de Crédito del Perú. Ahora tenemos al BCP, la principal empresa del grupo Credit Corp. Nace en 1889 tras la compra del Banco Italiano y en 1942 pasa a llamarse Banco de Crédito del Perú. Actualmente la empresa cuenta con más de 375 agencias a nivel nacional, además de 1.800 cajeros y 5.600 agentes BCP, y cuenta con el apoyo de más de 8 millones de clientes peruanos. Por último tenemos Scotiabank. En el año 2019, Scotiabank logró crecer 7% en colocaciones y 12% en depósitos, tasas superiores a las del sistema bancario. Cuenta con una gran cantidad de clientes, llegando casi a 19 millones y está presente alrededor de 50 países en todos los continentes. Por ello, podemos decir que es el banco canadiense con más presencia alrededor del mundo. Para profundizar más en el tema de cómo se ha afectado este sector con la llegada de este nuevo virus llamado COVID-19, presentaré una línea de eventos teniendo como eje la pandemia. Para ser concisos, antes de la pandemia, cada institución bancaria mantenía su autonomía y eran reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros. Durante la pandemia y desde que se decretó el estado de emergencia en el Perú, es decir, desde el 16 de marzo del presente año, la situación para diversos sectores de la economía cambió y las entidades financieras no fueron ajenas a estos cambios. Los bancos participaron junto al Estado en la emisión de los bonos universales. Sin embargo, esto causó gran desorden en los establecimientos, ya que largas colas se formaban desde tempranas horas. Si bien es cierto que los contagios por esa enfermedad no han cesado y el Perú aún se encuentra en estado de emergencia, las entidades bancarias ya se encuentran trabajando para ser parte del Plan de Reactivación Económica Nacional, como el hecho de otorgar préstamos a diversas empresas. Haciendo una pequeña revisión de lo que era la situación del sector bancario antes de la pandemia, tenemos los siguientes datos. Durante el 2015, los créditos crecieron. En ese sentido, en un escenario de crecimiento económico, disminución de la pobreza, aumento de la clase media, entre otros aspectos positivos del desempeño del país, las empresas bancarias continuaron otorgando créditos a los diferentes segmentos del mercado. Así, al cierre del penúltimo mes del 2015, la cartera de créditos de la banca peruana
siguió su tendencia positiva y sumó más de 226.000 millones de soles, un resultado que evidenció un crecimiento de 10% respecto al similar mes del 2014. En términos generales, se puede decir que las principales variables e indicadores financieros de la banca peruana continuaron registrando cifras positivas. Durante el 2017, a pesar de la situación política vivida durante este periodo, es importante resaltar que la banca continuó apoyando el desarrollo económico nacional. Así, en diciembre, el saldo de los créditos otorgados por las empresas bancarias privadas a todos los sectores económicos sumó 245.552 millones de soles, monto que significó una tasa de crecimiento anual del 5.48%, la más alta de los 16 meses previos a esa fecha, y cifra mayor al 4.5% del diciembre del 2016. Por último, tenemos los sucesos ocurridos durante el 2019, un año antes de que se desencadenara la crisis del COVID-19. Durante este periodo se mantuvo tasas importantes de crecimiento gracias al buen desempeño de la entrega de préstamos, tanto a familias como a empresas. Así en enero los créditos totales sumaron 267.330 millones de soles y anotaron una expansión del 7.99% respecto al similar mes del 2018. El incremento de estos préstamos empresariales anotado durante el primer mes del 2019 fue impulsado por el aumento del financiamiento corporativo, el cual creció 8.35% interanual. Por su parte, los préstamos a grandes empresas subieron en 6.70%, mientras que los créditos a las medianas empresas y MIPES, es decir, micro y pequeñas empresas, avanzaron en 4.88% y 2.57% respectivamente. A continuación, mi compañero explicará los sucesos ocurridos durante la pandemia y las expectativas del sector a futuro. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es José Carlos Saavedra y en esta oportunidad continuaré con la explicación de mi compañera acerca de la crisis económica a causa del coronavirus vivida en el sector financiero o en el sector bancario. Yo les hablaré acerca de la situación que se vivió durante la pandemia, un poco de las medidas que se han dado después de las medidas de desconfinamiento y lo que es un poco acerca del plan de reactivación económica. Empecemos. ¿Qué sucedía en marzo, ya durante la pandemia? En marzo, el sistema financiero peruano afirmó de que se encontraba mejor posicionado para enfrentar la pandemia que en situaciones similares respecto a los años 1998 y 2008 respecto a otras situaciones de medidas sanitarias similares. Incluso dijeron de que se encontraban mejor posicionados que muchos países de la región de Latinoamérica. Ahora, ¿es esto totalmente cierto a lo largo de lo que hemos visto estos meses? Pues no es tanto así. Eh, el efecto económico que ha tenido el coronavirus, y más específicamente en la banca, ha sido sumamente grave, ya que se han visto mermados los ingresos de muchos de los centros financieros de nuestro país. Y más adelante analizaremos por qué. ¿Qué más sucedía en marzo? En marzo los bancos nos decían que crecía la preferencia hacia las transacciones sin contacto. ¿Qué entendemos nosotros por transacciones sin contacto? Pues nos decían de que las personas ya no utilizaban el dinero en físico o en efectivo para realizar sus operaciones. ¿Esto nos beneficia? Pues claro, al ya no utilizarse el dinero en efectivo para las operaciones de compra y venta, se preferían utilizar otros métodos de pago, ya sean las tarjetas de crédito, tarjetas de débito o incluso las transferencias interbancarias. Como nosotros sabemos, el virus se propaga a través del contacto físico entre personas. En ese sentido, el dinero en efectivo, los billetes, monedas, son un medio de propagación y el hecho de que se haya reducido el las operaciones sin contacto nos decían que incluso se reducían las formas como el virus se propaga, lo que beneficia claramente la intención del Estado con respecto a las medidas sanitarias para combatir la pandemia. Ahora, ¿qué sucedía en abril? En abril se presentó lo que fue el estrés financiero. Las empresas tenían que solventar los gastos ya sea del alquiler de sus locales, el pago incluso a algunos trabajadores, el pago de servicios, sin recibir ingresos. Se vieron totalmente paralizadas sus funciones y sin embargo aún tenían que continuar pagando los créditos que habían pedido a los bancos para que sus negocios salieran adelante. Entonces se produce lo que es el llamado estrés financiero, que
recrudeció gravemente en lo que son los trabajadores o incluso empresarios de alta gerencia. Pues supongamos que nos encontramos en la posición de un trabajador de una clase baja, el cual fue despedido de su trabajo y al no recibir ingresos aún tiene que solventar sus gastos de servicios de su casa o servicios de alimentación o salud. Entonces sustentar esos gastos sin ingresos era sumamente grave. ¿Qué pasaba en mayo? En mayo los bancos tuvieron que reinventarse. ¿Y cómo se reinventaron? Pues tuvieron que fortalecer mucho lo que eran sus plataformas virtuales para hacer todo lo que eran las operaciones interbancarias. En ese sentido, los centros financieros en físico, tales ya sean como nosotros conocemos los bancos en una avenida o en un centro comercial, ya no podían operar a su aforo normal, ya no podían realizar las operaciones que realizaban en un día normal antes de la pandemia. En ese sentido, sus plataformas virtuales tuvieron que verse sumamente fortalecidas. Asimismo, los créditos fueron aplazados. ¿Qué quiere decir esto? Si una persona tenía que pagar un crédito en 5 meses, pues se le dieron las facilidades de pagarlo en 36 meses o incluso en más y sin intereses. Es decir, se ampliaron los plazos de pago con la intención, mejor dicho, de que no se perjudique a la persona común. Pero esta afirmación o este hecho beneficiaba a los bancos, pues no. Los bancos que ya tienen provisto de recuperar el dinero que han otorgado a una empresa a modo de crédito, pues ya no lo van a recuperar en el plazo que ellos tenían establecido, sino que todo se alarga, lo que incluso ha llevado a la quiebra a más de una caja. ¿Qué sucedía en junio? En junio observamos titulares de periódicos como el diario Gestión que nos decían que las ganancias de la banca cayeron en un 33% por mayores provisiones para los préstamos otorgados. Nos decían que las utilidades netas se redujeron en 965 millones de un año a otro, mientras que se incrementó lo que era la morosidad en un 3,32%. ¿Qué entendemos por la morosidad? Es decir, aquellas personas que no cumplen con el pago de los créditos que han solicitado, se vio incrementada en ese porcentaje. ¿Y por qué? Porque simplemente al ser despedidos de sus trabajos no tenían el dinero para poder sustentar estos gastos. ¿Qué más pasó? Se decía que los bancos no pueden subir sus tasas de intereses en deudas que reprograman. Como les había comentado, se aplazaron mucho de los pagos, ya sean de 5 o 6 meses a 36 meses, o incluso quizás menos, pero no podían subir las tasas de intereses. Entonces, los bancos vieron una caída en sus ganancias por este hecho, ya que el dinero que ellos tenían invertido a un determinado plazo, ahora lo tienen que aplazar sin recibir más dinero a cambio. ¿Qué pasaba en julio? En julio los titulares decían que los deudores comenzaron a atrasarse en los créditos que fueron reprogramados. Así, si bien se dice que los créditos fueron reprogramados y aplazados, asimismo las personas todavía no podían sustentar los gastos, no recibían ingresos, todo el país se veía paralizado económicamente y no se podían sustentar los gastos. Entonces, los bancos o los centros financieros todavía no veían ingresos en sus arcas. En agosto nos decían que la mayoría ahora busca reprogramar cuotas adicionales y no toda la deuda. Ya no se veía una reprogramación de toda la deuda en general, sino ahora por cuotas. ¿Ok? Vamos a ver un poco lo que es la situación después de la pandemia o bueno, después del desconfinamiento. Se ha visto una tendencia a la baja en todo lo que es el año 2020. Y ya eso está comprobado mediante los estudios financieros realizados por diversos economistas. Sin embargo, se espera una alza en todo lo que es el año 2021. El BBVA Research ha ajustado su previsión de crecimiento mundial de menos 2,4% a en torno al 3,1% en el 2020, es decir, ha habido una tendencia a la baja. Sin embargo, en el año 2021 esperan una alza del 4,8% al 5,1%. Es decir, en términos de crecimiento global, el BBVA Research espera una recuperación en forma de V de la actividad económica. ¿Por qué en forma de V? Pues primero tiene una tendencia a la baja y después a la alza.
Vamos a explicar ahora qué es un plan, un poco acerca del plan de reactivación económica. ¿De qué se trata esto? Pues poner a disposición el sistema financiero suficiente liquidez para que responda a las exigencias. Como nosotros sabemos, muchas de las empresas o muchas de las industrias se vieron paralizadas totalmente en sus actividades a causa de la pandemia. En ese sentido, para que vuelvan a operar, muchas de ellas ya no cuentan con el capital necesario para hacerlo. Sin embargo, el Estado lo que hizo fue coger 1% del PBI nacional para brindarle liquidez a los bancos para que puedan dar esos créditos a los empresarios para que sus empresas salgan a flote. Por eso es que se le llama un plan de reactivación. Le inyectan liquidez a los bancos para otorgar créditos y así las empresas empiecen a producir. ¿Y qué causa esto en una cadena? Pues si las empresas empiezan a producir nuevamente, esto quiere decir de que muchos trabajadores van a volver a su centro de labores, van a recibir ingresos. Esos ingresos van a poder ser invertidos en otros productos. Es decir, todo lo que es la economía peruana sale a flote. Y si bien no está operando al 100% de su actividad como era en años anteriores o incluso en unos 6 u 8 meses antes, pues ya es algo y ya se está manejando más todo lo que es el movimiento del dinero. Ahora, ¿qué más pretende el plan de reactivación económica? Pues facilita la situación de los deudores permitiendo la refinanciación de sus deudas. ¿Qué quiere decir esto? Muchas de las empresas que ahorita se encuentran operando en los centros comerciales, incluso restaurantes u otro tipo de negocios, actualmente presentan deudas. Sin embargo, lo que ha hecho el Estado por medio de los bancos es una refinanciación de que se han aplazado sus deudas en un periodo más largo y esto no quiere decir que no se vayan a cancelar. Sí se van a cancelar, pero teniendo en cuenta de cómo se está reactivando poco a poco la economía. Muchos sabemos que los centros comerciales se encuentran operando al 50% de desaforo. Hay locales que todavía no adquieren el permiso para abrir y realizar sus operaciones normales. Esto nos dice entonces de que todavía la economía no funciona en su totalidad y aquellas que funcionan, aquellos sectores que ya se encuentran funcionando presentan deudas, pero se ha visto una refinanciación de sus deudas, un aplazamiento en el tiempo para que todo se pueda cancelar y la economía peruana no se vea detenida. En ese sentido, muchas empresas participan de lo que es el plan Reactiva Perú. Si bien en la fase inicial se presentaron cerca de 9.000 empresas y el Estado rechazó unas 2.500, en la primera etapa se registraron ya 450 empresas operando. En ese sentido, los primeros sectores que se reactivaron en la fase uno fueron los centros comerciales, los restaurantes y otros servicios de delivery y entrega de productos. Aquellos que no exigían tanto contacto entre personas fueron reactivados como fase inicial. Ahorita actualmente nos encontramos en la fase 3 de la reactivación económica con otros sectores ya activados. Y si bien se han levantado las medidas de desconfinamiento en nuestro país, bueno, en ciertos lugares, porque todavía nos encontramos en una cuarentena focalizada, muchos negocios aún no se encuentran funcionando. En octubre supuestamente empieza la fase 4 de la reactivación económica, con la vuelta a labores de ya sean cines o incluso otros lugares de esparcimiento. Está en nuestras manos de que la pandemia no se vea recrudecida a causa de la activación de estos sectores económicos y de que las cosas vuelvan a la normalidad lo más antes posible para que muchas familias se vean beneficiadas con todo esto. Y lo que le espera al sector bancario es simplemente seguir inyectando dinero a las empresas para que sigan funcionando, claro, con la liquidez que el Estado le brinde a través del plan de reactivación económica. Si bien sabemos que se vienen tiempos difíciles, pues depende de todos de que todo eso salga mucho mejor. Le doy la palabra ahora a mi compañero. Gracias. Buenas tardes, profesor y compañeros. Ahora procederé a exponer sobre la crisis de la microeconomía en el sector de transporte aéreo. El mercado peruano de transporte aéreo de pasajeros es dominado por la filial local de LATAM Airlines, seguida por las aerolíneas de bajo costo como Sky Perú y Viva Air, y la compañía peruana de Star Perú. Vamos a relatar los eventos sucedidos en el sector de transporte aéreo.
Centrándonos un poco más en la empresa LATAM Airlines, según unos meses. LATAM, que nació en el año 2012 de la fusión entre la aerolínea chilena LAN y la brasileña TAM, es una marca reconocida por los sudamericanos y que domina los viajes aéreos internacionales en la región, así como un operador de vuelos nacional líder en Brasil, Colombia, Chile, Argentina, Perú y Ecuador. Para el año 2019, LATAM tenía algunas piedras en el camino sobre su crecimiento, pero al final logró obtenerlo para fines de año. Y eso empieza porque el Fondo Monetario Internacional recortó la previsión de expansión de la TAM del 1.4% al 0.6% para inicios de ese año. Y el Banco Interamericano de Desarrollo había pronosticado un crecimiento menor en países como Brasil, México y Argentina. El fondo mencionaba que en la TAM la actividad había bajado con fuerza al inicio del año en varias economías. Aún así, la combinación de factores internos y externos, que rebajaba el crecimiento del 2019, ellos suponían que se elevaría para este año. Supuestamente iba a crecer en un 2.3%. Sin embargo, LATAM Airlines Group presentó sus resultados para el año 2019, en donde el crecimiento de pasajeros transportados desde la asociación entre LAM y TAM alcanzó 74 millones, es decir, un 7.8% más que el del 2018, lo que representa 5.4 millones de pasajeros más en dicho periodo, pese a la devaluación de las monedas locales y problemas de orden social en los diferentes países de la región. En el mes de marzo, las aerolíneas sufrían el impacto económico del coronavirus, como ya sabemos. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo estimaba que las pérdidas de las aerolíneas podrían ascender a 113 mil millones de dólares en 2020 debido al nuevo coronavirus. Entre tanto, la compañía británica Flybe se había declarado en quiebra el 5 de marzo y así es como sucede para varias empresas en ese mes. Es así como la IATA alerta pérdidas por miles de dólares dentro de la industria aérea. La IATA es la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, y ellos estimaban que las pérdidas de ingresos de las compañías aéreas de transporte alcanzarían unos 63 mil millones de dólares. Como mencioné, en marzo comienza a impactar el coronavirus en la economía, el cual se manifestó, por ejemplo, en reducción de operaciones. En un contexto en el que América Latina solo había alrededor de 100 casos de COVID-19, el 12 de marzo LATAM anunció una reducción de sus vuelos internacionales en un 30%, que 4 días después aumentó hasta el 70%. Para el 2 de abril ya era el 95%, manteniendo solo 39 rutas domésticas en Brasil, 3 en Chile y 4 en rutas internacionales, situación que se decidió mantener durante mayo. Entonces, LATAM ofreció a sus clientes flexibilidad para el cambio de fecha y destino en vuelos internacionales, dadas las limitaciones impuestas por los gobiernos de todo el mundo para frenar la propagación del virus. Entre los días 13 y 10 de abril, la compañía dio un paso más y dejó de operar todos sus vuelos internacionales. En abril, los ingresos de aerolíneas que operan en Perú cayeron 1.3 millones de dólares ante paralización del sector. Y el tráfico de pasajeros se había detenido, mientras que los flujos de caja casi no existían. Entonces se estimaba que los ingresos generados por el mercado peruano caerían alrededor de 1.300 millones de dólares. Y se requería entonces el apoyo del gobierno para asegurar la liquidez que permitía a las aerolíneas sobrevivir para los siguientes meses y así proteger a los empleados generados por el transporte aéreo. Cabe recordar que el Ministerio de Salud afirmó que el aeropuerto en Perú sería el último en que abriría, tras el término del aislamiento social obligatorio para evitar la propagación del COVID. Se estimaba que la industria podría sufrir una crisis de liquidez de hasta 61 mil millones de dólares en el segundo trimestre. Entonces, lo que pedían las aerolíneas al gobierno peruano fueron
algunas ayudas en lo que vendría a ser impuestos, tasas aeroportuarias y aeronáuticas, flexibilidad aduanera, cargas aeroportuarias y financiera. La última, sobre todo porque el turismo contribuye en gran medida a la economía peruana y la aviación desempeña un papel crucial en la facilitación del acceso al país. Por lo tanto, se pedía al gobierno que a través del fondo generado por el Impuesto Extraordinario para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional, así como la formulación de políticas e incentivos para que permitan a las aerolíneas acceder a créditos, para mitigar el impacto económico en el sector a tasas preferenciales como la COFIDE. Y así se puede brindar opciones para ayudar tanto al sector turístico como al aerocomercial. Para mayo, las aerolíneas en Perú pedían prórrogas en el pago de impuestos tras crisis del sector por el COVID, así como ayudas para el financiamiento posterior. Tanto para ese momento como cuando empieza la reactivación de los vuelos a través de la regalía que paga la LAP, el concesionario del aeropuerto Jorge Chávez, al Estado. Es así como la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional estimaba que la recuperación podría tomar hasta 3 años, dependiendo de la confianza que tengan los pasajeros. Con solo un 5% de las operaciones en activo, el 15 de mayo el CEO de la TAM, Roberto Albo, anunció el despido de 1.400 trabajadores pertenecientes a las filiales de Chile, Colombia, Ecuador y Perú, como medida inevitable para asegurar la continuidad de la empresa. Para junio, la TAM despidió a 1.000 personas más en Perú, Chile y Colombia por crisis. Debido al avance de la pandemia, con la consecuente caída de la demanda, habían ahogado paulatinamente a la aerolínea LATAM. La aerolínea informó que decidió desvincular a 1.000 trabajadores pertenecientes principalmente a sus filiales en Perú, como resultado de las consecuencias de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, el CEO de LATAM Perú, Manuel Van Oort, anunció que continuarían, ya que buscaban una reestructuración de la empresa para seguir operando, honrar todos los pasajes, millas, vouchers, todos los mecanismos de viaje que ya tenían comprados. Para julio, LATAM Airlines concretaría alianzas con rivales para superar la crisis del sector aéreo. La aerolínea descartaba una fusión, pero había recurrido a todos los mecanismos para subsistir, aunque esto incluía acuerdos con sus máximos competidores. Porque el cierre de fronteras y la prohibición de vuelos domésticos en varios países había generado que las aerolíneas como LATAM Airlines y Avianca se cogieran a la ley de protección por quiebra en Estados Unidos. Para superar este mal momento, una de las salidas sería generar alianzas con sus competidores. LATAM Airlines se había asociado con Brasil Azul S.A. Ambas compañías llegaron a un acuerdo de código compartido para comercializar una ruta utilizando un mismo avión. Tanto LATAM como Azul han negado que existan conversaciones sobre una posible fusión, pero una fuente afirmó que el escenario era posible, aunque en realidad lo que buscan es una lucha por la supervivencia y no una competencia. Se puede decir que se buscaba comercializar una ruta aérea en conjunto. Para julio se alertaba la reanudación de viajes dentro del Perú y sus próximos vuelos de repatriación. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones de Perú y el Ministerio de Salud establecieron nuevas pautas de salud y seguridad para los viajes aéreos. En el caso de los vuelos de repatriación, todos los ciudadanos estadounidenses que desean salir de Perú debían comunicarse con una de las compañías de viaje directamente para comprar un boleto en un vuelo de repatriación. Y la reactivación económica. Sobre eso, el 30 de junio publicó un decreto legislativo del gobierno que estipulaba que se hacía efectiva desde el 1 de junio y el Perú ingresaba a la fase 3 de recuperación económica en la mayor parte del país. Lo que involucra a la fase 3 es una reactivación en la minería, construcción, comercio y algunos casos de servicio y turismo. El aeropuerto internacional Jorge Chávez permanecía cerrado, incluso para un futuro cercano.
¿A qué regiones no se podría viajar desde agosto debido al incremento de casos? Pues desde el lunes 3 de agosto se suspendió el transporte interprovincial en 15 regiones que continuarían en cuarentena focalizada, con ciertos protocolos para viajar en las demás provincias, las cuales serán usar mascarilla y llevar un escudo facial que usarán durante el viaje. Acudir solos al aeropuerto, pues no se permitirían acompañantes en el terminal. Y los pasajeros debían entregar una declaración jurada de salud para que facilite la ubicación de la persona en caso haya estado contaminado o cerca a un paciente con COVID. Entonces, la IATA se había pronunciado para estos tiempos y menciona que a corto plazo la organización que agrupa las líneas aéreas indicó que el bloqueo del asiento central no solo no reduce la posibilidad de contagio en el avión, sino que haría imposible la rentabilidad de los vuelos, por lo que provocaría el cierre de muchas compañías. El ejecutivo del IATA señaló que otras compañías aéreas han utilizado el mismo proceso para su reestructuración, pero que la decisión también refleja una grave situación dentro del sector. La IATA también está manteniendo reuniones con las autoridades de Perú, Ecuador y Panamá, entre otros países, para poder avanzar en ayudas y planes de reactivación. Planes de reactivación como la reactivación económica del país, y nos acercaríamos ya a la fase 4. La fase 4 abarca sobre los vuelos internacionales, que no hay una fecha de reinicio a la vista, pues se considera que implicaría un grave riesgo de que podría traer el virus a otros países por la fácil contaminación. Podría ser a fin de año, antes o después, viendo cómo está el desarrollo de la pandemia en cada región. Aún así, se van a implementar nuevas medidas sanitarias. Con respecto a las nuevas medidas sanitarias en los viajes, la TAN explicó que será obligatorio el uso de mascarillas durante el proceso de abordaje en el aeropuerto, a lo largo del vuelo en el avión y el desembarco. La medida se aplicará tanto a pasajeros como a tripulación de personal de tierra. También la sanitización interior de la aeronave tomará mayor relevancia, con desinfección completa al interior de cada avión, al término de los viajes, a través de la pulverización de amonio cuaternario. Además, se dispondrá de alcohol en gel en todas las aeronaves. Otras medidas de precaución y seguridad para los pasajeros serán la facilidad de reserva y cambio de vuelos en caso de cancelaciones o embarque escalonado para evitar aglomeraciones en el acceso al avión. Con respecto al precio de los billetes, la TAM confirmó que se propusieron reducir costos y ser más eficientes para que los pasajes puedan llegar a ser hasta un 20% más baratos. Expectativas acerca de la situación después de la pandemia, lo que se viene y cómo enfrentarlo. Primero se debe identificar los potenciales riesgos que implica la amenaza pandémica, definir las formas de operaciones necesarias para que en este nuevo contexto se cumplan los objetivos estratégicos marcados por la OACI, pues los viajeros ahora podrán ser aún más exigentes con sus elecciones de aerolíneas, cruceros y todo lo que involucra el turismo. Será importante entonces recuperar la confianza no solo del sector aéreo, sino del Perú como destino seguro. Se debe tener distintos escenarios con autoridades sanitarias e implementar todos los protocolos sanitarios que las autoridades establezcan. Se barajan varias hipótesis, como establecer en el aeropuerto zonas esterilizadas libres de COVID, controles que garanticen la seguridad sanitaria en todo el proceso aeroportuario y facilitar todas las gestiones online. Incluso no se renuncia a un pasaporte viral. El transporte aéreo está ligado al turismo, por lo que el turismo tendrá que pasar forzosamente por la sostenibilidad y la proximidad para recuperarse. No solo porque la crisis está forzándolo a ello, sino que las nuevas generaciones de viajeros ya son diferentes. Por ello, se señala que en cuanto se encuentren alternativas de crecimiento económico para la población local que vive del sector turístico, habrá que reducir las plazas de alojamiento y mejorar las infraestructuras en muchas zonas masificadas del territorio. En conclusión, decididamente deben cambiar las motivaciones e intereses del consumidor. Muchas gracias.
Muy buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad, mi nombre es Richard Segundo Alba Pérez y voy a hablarles sobre el sector de transporte terrestre, uno de los sectores, diría yo, más importantes a nivel terciario y también como sabemos, uso de cotidiano para las personas. Cómo este sector se ha visto golpeado a consecuencia de la situación que hemos estado llevando, lo cual es en la pandemia del COVID-19. ¿Cuáles han sido las principales características de este antes de dicha pandemia? ¿Cuáles han sido los golpes más fuertes que se han dado durante la pandemia? ¿Y cuáles son las medidas y cuál ha sido la forma de cómo ha podido solucionar después de la pandemia? Acá una de las características principales es que la infraestructura del transporte terrestre es uno de los soportes necesarios para una economía en desarrollo como el Perú y la calidad de esta repercute en la competitividad del país. Como ya sabemos, uno de los hechos de que evidentemente, esta empresa sea de mayor volumen, hace que los requisitos para poder acceder a este empleo no son de muchos, por lo cual muchas personas, muchas familias son beneficiadas, porque son de fácil acceso a este tipo de trabajos. Entonces sabemos que el sector terrestre es uno de los muy imprescindibles para la economía. Ahora, vamos a hablar sobre las principales empresas de transporte terrestre. Ya hablamos netamente en este caso del Perú. Tenemos a la empresa Otursa, tenemos a la empresa Mobilbus, a la empresa Viva, a la empresa Soyuz. ¿Por qué les mencionamos? Porque una de estas, a pesar de la trayectoria que ya lleva en el Perú, se ha visto severamente golpeada y se ha tenido que tomar ciertas medidas un poco estrictas, de la cual ya hablaremos más adelante. Ahora, haremos un pequeño recuento sobre puntos importantes sobre una línea de eventos en la pandemia. Un antes, un durante y un después, y ya iremos ahondando en cada punto en su respectivo momento. Antes de la pandemia, según la Confederación de Transportistas Terrestres del Perú, de unos 7.000 buses de transporte interprovincial, alrededor de 4.500 son manejados por empresas formales. Esto ya nos da un indicio de que hay informalidad en nuestro país. El mercado de buses interprovinciales en el Perú mueve 1.600 millones de soles, según estimó la Fundación de Transportistas. Entonces, eso quiere decir que hay una economía que mueve bastante. También lo mencionaremos más adelante. Luego, durante la pandemia, solo en Lima se estima que entre abril y junio, unos 2.7 millones de peruanos perdieron sus puestos de trabajo. Habíamos mencionado esto antes, de que el sector de transporte terrestre, ¿qué era? ¿O qué hacía? Daba una oportunidad, en este caso, de mover bastante empleo hacia los pobladores, hacia las familias, hacia los ciudadanos, por lo cual, evidentemente, a través del confinamiento, de la disminución, ha golpeado de cierta manera a este sector, por lo cual muchas familias se han visto perjudicadas por estas medidas y evidentemente ha habido muchos desempleos. Después, durante el mes de julio, hasta la actualidad, se ha ido reactivando progresivamente el transporte terrestre a nivel interprovincial. Sí, se iban activando con ciertas medidas, ciertos protocolos y a costa de muchas situaciones que se han tocado de ver. Ahora procederemos a hacer cierto hincapié en cada punto sobre lo que es un antes, un durante y un después, y claro, resaltando las características mucho más importantes. Acá, al ser un antes, haremos un pequeño contraste sobre lo que es en el mundo y en el Perú. Cabe recalcar que ahí está bien claro una de las características importantes de lo que es en el Perú, que habla sobre la informalidad. Comencemos. En el Perú, en el sector de transporte es primordial para la economía mundial. Esto se dice en PNUMA 2017. En particular, el transporte terrestre emplea de forma directa a más de 60 millones de personas en todo el mundo, lo que constituye más del 2% de empleo mundial. Vemos las gráficas, vemos todos, entonces esto no es que, digamos, solo en el sector del Perú, no, es a nivel mundial, porque no siempre se moviliza a través de solo caminar, correr o en bicicleta, sino que para distancias un poco más largas y tiempos más cortos se necesita de un transporte. Además, no todos accedemos con la misma economía si uno quiere viajar de una manera muy lejana, tal vez a otra provincia, a otro país. No siempre se requiere el acceso económico suficiente para ir en otros medios como en avión o en barco, no, como en algunos casos. Entonces, algo más factible y accesible al dinero que uno puede disponer es un bus interprovincial o un bus simplemente. Por lo cual esto también es de más fácil acceso, de más comodidad y con los protocolos necesarios y la licencia necesaria, dependiendo del caso, se puede viajar de una manera muy segura y muy cómoda. Entonces, esto es bastante. A nivel mundial, esto también se da, y en el Perú también.
Ahora, en el Perú, vamos a hablar del Perú también, obviamente, también, pero hay una característica importante, porque del dinero que mueve en el Perú, que ya hemos hablado anteriormente, de la cantidad y la masa que mueve, lamentablemente, ese dinero también proviene de la informalidad, pues un promedio cerca de cada 9 de cada 10 empresas de transporte interprovincial trabajan en la informalidad, evidentemente, no todos son ahí. Entonces, hemos sido mm, hemos presenciado muchos de los tantos accidentes, problemas y catástrofes que se han evidenciado por estas empresas que no han cumplido los reglamentos, tanto de que han sobrepasado los límites, no han respetado, personas que van sin asiento ahí en el medio nomás, en el pasadizos, recogen por recoger, o sea, no se han respetado más, por lo cual pasan ahí incógnitamente muchos accidentes, lo cual ha traído bastantes perjudicaciones al país. Entonces, podemos presenciar de que esto no contribuye al país. O sea, el Perú, una de las características importantes antes de la pandemia es la informalidad, haciendo un recuento general. Entonces dijimos, promueve bastante empleo a las familias, eso es importante, mueve bastante la economía, mueve bastante dinero, también es importante y algo característica esencial es la informalidad. 3 puntos que se van a ir viendo y cómo se va a contrastar a lo largo de durante y después de la pandemia. Ahora, pasemos a la situación durante la pandemia. Habíamos mencionado una empresa al inicio, una de las 4 empresas principales que ya tiene tiempo en el Perú, no es una cosa de un año o 2 años, estamos hablando de 38 años. La empresa Soyuz anuncia su cierre en operaciones debido a la pandemia. Debido a esta pandemia, sabemos que se aplicó la cuarentena, restricción, toques de queda de las personas. Y ahí, evidentemente, muchos de las personas de Lobos tuvieron que cerrar, ya no se podía tener, entonces haciendo ya no podía haber 200, solo hay una persona. Entonces durante esta pandemia, debido a que hubo recesiones, hubo ya empresas que evidentemente no pudieron continuar, no pudieron laborar, ya sea porque muchos de sus operadores se estuvieron al confinamiento o también salieron positivos a muchas de estas pruebas, se vieron bastante perjudicadas, lo cual mermó muchas de las operaciones. Una de las empresas Soyuz anunció su cierre y esta compañía, a través de las redes sociales, anunció su desactivación luego de 38 años en el mercado peruano. No hablamos de algo de una empresa de unos 10 añitos, 5 añitos, sino de 38 años, por lo cual es un golpe bastante duro. Y muchos de los empleadores se han visto atendidos a esto. Con eso, el gobierno peruano informó que los servicios de transporte como el metropolitano, los corredores complementarios y la línea 1 del metro funcionarían, pero solo el 50% de sus unidades. Como sabemos, evidentemente es cierto, pandemia, cuarentena, pero eso no significa que hay siempre emergencias. De todas maneras, vamos a tener que transportarnos. Entonces, en este caso, los metropolitanos tuvieron esa iniciativa de que iban a seguir funcionando, pero con el 50% de sus unidades, evidentemente con los protocolos necesarios. Esto se fue reactivando poco a poco y ya, evidentemente, ahora que estamos en una situación de reactivación y también ya de protocolos, muchas de las demás empresas se han ido acoplando a estos protocolos. Evidentemente, como saben, habían 2 asientos, solo puede un pasajero. No hay más ahí, entonces se ha ido adecuando poco a poco. También el metropolitano. Ya no pueden ir personas paradas. No, no, ya no, eso ya no se da. Entonces nos percatamos de que se ha ido adaptando poco a poco. Y esto ha generado que se reactive de cierta manera esta economía. Pero también, ¿qué ha generado esto? O sea, la pandemia. Habríamos hablado de que una de las características principales también fue la informalidad en el Perú. Evidentemente, estas empresas, o bueno, no empresas, sino que andaban en las sombras, en las incógnitas, han ido también disminuyendo, porque se ha puesto mucha más alerta a esto. Porque aquellos que no respetan y no tienen la ley, no tienen temor a llenar el bus y llevar gente parada, ¿no? Entonces, estos también han ido disminuyendo. O sea, de cierta manera, esto ha generado algo de positivo. Ahora, ya vamos entonces. Vimos que las familias, evidentemente, mayor desempleo, negativo. Economía, hubo una recesión. Tanto la empresa de transporte terrestre también se vio afectada. Entonces, luego, la informalidad, cierto, mermó. Evidentemente, mermó, tenía que ser, no se esperaba menos. Entonces, vemos que hay golpes ahí que más negativo que positivo, pero ahí se vio este contraste. Ahora, para finalizar, vamos a tratar sobre situación después de la pandemia, ya en el proceso de reactivación económica, cómo se ha ido ahí, lo que viene, cómo enfrentarlo, cómo se ve. El Ministerio de Transporte del Perú incentiva cabotaje para mantener el flujo de bienes durante la pandemia. El Ministerio de Transportes
implementa 7 protocolos de transporte para evitar la propagación del COVID-19 y tomar acciones de transporte legal a que pone en riesgo la salud de las personas. Ya habíamos mencionado antes, de que ahora se exige mascarilla, evidentemente es obligatorio, y también de que no se puede llevar personas paradas, entonces se pone un poco más riguroso, las informalidades disminuyen, todo, ya vemos empresas mayor, ya no solo el metropolitano, ya no solo la línea de metro, no, también otro tipo de empresas ya que cuentan con los permisos necesarios, entonces estas ya pueden trabajar, se ve una reactivación, evidentemente este golpe ha conmocionado, muchas empresas han tenido que cerrar, la informalidad ha ido acabando, y aquellas empresas que trabajaban ahí en las obras han tenido que buscar la manera de formalizarse. ¿Para qué? Para poder sustentar la economía de sus familias y poder permitir. Entonces, recapitulando, haciendo un resumen, evidentemente el sector de transportes ha sido golpeado. Para bien, para mal, ya lo vemos a grandes escalas, pero se ha ido reactivando. Ahora ya podemos, entre comillas, salir, ir a hacer compras, vemos buses ahí, pero con las medidas necesarias. Y al final tenemos que velar por cuidarnos de él y evitar que se propague el COVID-19. Bueno, hasta aquí va mi exposición. Les agradezco a todos mucho por su atención y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.